Buen día, hoy vamos a hablar de los algoritmos y cómo realizarlos de forma práctica y sencilla. Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema. Generalmente se presentan a diario con las diversas vivencias de las personas. Todo lo que nos rodea es siempre una secuencia de pasos que nos llevan a realizar nuestras labores en ocasiones ordenadamente. De un modo más formal, un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones realizables no ambiguas, cuya ejecución conduce a una resolución de un problema. Los algoritmos se componen de tres partes. La entrada indica la solución de los valores iniciales. El proceso se refiere a todas las actividades que se deben ejecutar para producir el resultado deseado. Y por último, salida muestra en forma impresa digital el resultado obtenido. Los algoritmos deben definirse por tres características principales. Preciso. Deben indicar el orden de organización de cada paso, es decir, deben estar enumerados. Definido. Si se sigue el mismo algoritmo dos veces, debe obtener el resultado correcto cada vez. Finito. Debe indicar dónde inicia y dónde termina. 1. Indicar el inicio y el fin. 2. Numerar cada paso. 3. Las instrucciones deben ser frases cortas. 4. Las instrucciones deben iniciar con un verbo que identifique la acción a realizar. 5. Solo debe contener una acción por instrucción. Etapa 1. Identificación del problema. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué datos necesito? ¿Qué datos voy a obtener? ¿Cuál es el problema? Es decir, además de identificar el problema, aquí se ponen los datos de entrada, el proceso y los datos de salida o resultados. Etapa 2. Plantear alternativas de solución. Un problema puede resolverse de varias formas. Deben plantear al menos dos maneras de resolverlo. Etapa 3. Elección de la alternativa. Selecciona la mejor forma o método para solucionar el problema, considerando qué tan claro y preciso es el algoritmo. Etapa 4. Desarrollo de la solución. Se procede a elaborar el algoritmo para solucionar el problema. Es aquí donde se aplica la descripción narrada, pseudocódigo y diagrama de flujo. Por ejemplo, la descripción narrada para explicar la suma de los números. El pseudocódigo es un lenguaje de algoritmo que utiliza palabras reservadas y exige la indentación, o sea, sangría, en el margen izquierdo de algunas líneas. Es una herramienta muy efectiva en el seguimiento de la lógica de un algoritmo y para transformar con facilidad los algoritmos a programas, como es el pseudocódigo para la suma de dos números. Diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo. Se utilizan símbolos normalizados con los pasos del algoritmo escrito en el símbolo adecuado y los símbolos unidos por flechas, denominados líneas de flujo, que indican el orden con los pasos que deben ser ejecutados. Por ejemplo, aquí están las líneas de flujo, las flechas, y se demuestra el inicio, la entrada de datos, el proceso, un conector, el segundo conector, las líneas de flujo indicando hacia el proceso que deben hacer, la decisión con su respectiva respuesta sí, no, y su despliegue de resultados, que los dos se dirigen al fin. Etapa 5. Evaluación de la solución. Se asignan valores y se sigue el algoritmo para detectar posibles errores. En caso de tener error, se debe regresar a la etapa 4 para corregirlo. Por ejemplo, la evaluación de la solución del algoritmo para la suma de dos números.
algoritmos sin que nos demos cuenta, desde preparar un simple desayuno hasta programas matemáticos y experimentos científicos importantes. Esperemos que este tutorial les haya sido de gran ayuda. Gracias.